Bueno, hemos llegado a la 1 menos 20 de este miércoles 22 de enero. Seguramente todos o casi todos de los que me estáis escuchando, si conducís, en algún momento de vuestra vida habréis tenido algún pequeño susto, algún accidente. Algunos lo hemos tenido más grave, dejando el coche para el arrastre, y otros lo hemos tenido, bueno, pues esa tontería, ese golpecito, ese despiste, ese, bueno, no te he visto al aparcar. Bueno, de ahí, fíjate, yo me he preguntado muchas veces, oye, el contar con el asesoramiento legal de un despacho de abogados tiene que ser interesante, porque muchas veces uno actúa por su propia intuición y hay veces que te puede salir bien y hay otras que igual metes la pata. Igor Salazar es de Salazar Abogados en Vitoria. Igor, buenos días. Hola, buenos días. Y yo no sé, Igor, si en esto del pequeño accidente de coche a veces vamos de sobradetes y lo intentamos arreglar por nuestra cuenta sin saber efectivamente que el asesoramiento legal, por tonto que sea el golpe, nos puede venir muy bien. Sí, y precaución estos días con estos temporales y esto que Sí, viene, sí, que afecta mucho y se nota en los aumentos de accidentes de tráfico. seguramente, seguramente. Bueno, pues en Salazar Abogados somos especialistas en especialmente en grandes lesionados de accidentes de tráfico y me gustaría hablaros de la nueva ley, bueno, nueva, ya no está nueva, ya sabemos cómo se está aplicando la ley del 2016 que cambia todo el panorama de las indemnizaciones para las lesiones. Sí, porque ese es otro aspecto, Igor, que muchas veces se recoge en nuestros seguros, pero a los que normalmente no prestamos atención, porque nunca pensamos, bueno, a mí seguramente no voy a llegar hasta aquí, y no nos fijamos qué indemnizaciones, qué se recoge, cómo se recoge, y ahí sí que andamos peces. Como lo más habitual, aproximadamente el 80% de los accidentes de tráfico son pequeños accidentes de tráfico, creo que lo más interesante es que hoy hablemos de las lesiones temporales, que son las más habituales en los accidentes de tráfico. La ley del 2016 lo que hace es contempla y cambia la forma de calcular las indemnizaciones. Habría indemnizaciones que serían lesiones temporales y las lesiones Ujú, ya, que son las secuelas que sean ya crónicas de por vida. ujú. En las lesiones temporales son aquellos perjuicios que deben de ser indemnizados y que nacen desde que se produce el accidente hasta que nos curamos o hasta que esas lesiones ya son perpetuas, que ya están estabilizadas y ya no se puede seguir porque Porque la... eso no se va a Porque no recuperar. sí, porque se pierde una pierna, pues ya la pierna no va a volver a salir. Ujú. Las lesiones temporales, entonces, son lo que tardamos en curarnos. La antigua ley se llamaba el periodo de curación. Y de aquí tenemos de dos tipos diferentes. Sería el perjuicio personal básico, que es la indemnización que se nos da por el periodo que estamos recuperándonos hasta que nos están curando, pero que no nos impide hacer nuestra vida diaria, ni aunque Ni ir a tengamos trabajar, por molestias, ni ir a ejemplo. trabajar, ni nada, absolutamente nada. Eso se está abonando ahora mismo a 30 euros por día de perjuicio personal básico. Y Ujú. luego Este, tendríamos, por ejemplo, Igor, es muy típico de esas lesiones cervicales. exactamente, De un golpe, que la columna te hace latigazo, que ves tú que no vas bien, que te miran, que te mandan un tratamiento y que igual estás 10, 12, 20 días yendo a a ese las sesiones de tratamiento. fisioterapia. Eso es, pero tú puedes trabajar y puedes hacer más o menos una vida normal. Sí, exactamente. Tú lo has dicho muy bien. Y el perjuicio personal particular, aquí tenemos de 3 grados diferentes. Uno sería el muy grave, que antiguamente no se contemplaba y se equipara al que la persona no puede realizar las tareas esenciales en su vida. Eh, Básicamente nos circunscribimos a los ingresos en la UCI, porque ahí necesitamos ayuda continua por una tercera persona. No es que no pueda hacer sus tareas habituales, es que igual no pueden ir al baño solo. Ujú. Esas se valoran en 100 euros por día y estas no las preveía la antigua ley. O sea que esta es una de las novedades importantes. Sí preveía las que tenemos ahora, que serían también no las muy graves, sino las graves. Y esos son los días de hospitalización, de tal manera que antiguamente un día en la UCI era lo mismo que un día hospitalizado en el hospital. Ahora se distinguen entre esos dos tipos. Los días en la hospitalización, evidentemente, no podemos hacer nuestras tareas habituales, pero sí podemos recibir a familia, podemos leer el periódico, podemos hacer Mm. ciertas tareas en el hospital. Esos se abonan a 75 euros al día. Ujú.
tendríamos, y aquí viene la mayor discusión generalmente, entre los moderados y los del perjuicio personal básico. Si alguien está impedido para sus quehaceres habituales o no suficientemente. Son las que la persona no puede realizar su actividad habitual. No hay ningún problema cuando hay uno que es un trabajador y tiene la baja. Es fácilmente acreditable que está de baja y que no puede realizar su tarea habitual. Más difícil es, por ejemplo, cuando el accidentado es un niño, porque un niño no puede pedir la baja. Claro. Entonces, ¿cómo demostramos que no está impedido para sus quehaceres habituales? Porque los niños también tienen quehaceres habituales. No. La niña no puede ir a ballet, o el niño no puede ir a las topaquetas los fines de semana, ni entrenar a fútbol porque tiene un esguince o tienen que operar de menisco. No puede realizar sus tareas habituales. Y no es simplemente una mera curación. Está una escayola, etcétera. Eso se abonan a 50 euros al día. La diferencia entre estas indemnizaciones de 75 y 50 euros son inferiores a las que daba la antigua ley. La antigua ley era más generosa dando estas indemnizaciones de graves y moderadas. Y con la nueva, pues se nos han visto reducidas. Se han recortado un poquito. Y nos han metido las muy graves, que son las de los de la UCI. Los de la UCI. Tenemos, además de estas, las intervenciones por operación quirúrgica. Cada vez que nos operan, nos tienen que abonar. Eso no es una mera hospitalización. Y esas indemnizaciones las tenemos desde 400 euros hasta 1.600. La ley no concreta cuándo se paga 400, cuándo 800 o cuándo 1.600. Pero bueno, los criterios, por eso ya trajimos en su día lo que eran los accidentes de tráfico, pero ahora que ya se ha desarrollado y vemos cómo se está tramitando, el criterio que vamos a poner dos ejemplos. Van en función del grado de invasión en el cuerpo o que se requiere una anestesia local o general. Por ejemplo, en una anestesia general para una operación a vida o muerte de varias horas, estamos en una indemnización de, simplemente por ser operado, de 1.600 euros. Pero en una anestesia local para una operación de menisco que dura media hora, pues estaríamos muy cercanos a los 400 euros. Hombre, y todo esto me imagino, Igor, que nosotros normalmente no estamos al tanto ni no lo sabemos, de ahí la importancia igual de contar con un despacho como el vuestro que nos eche una mano, ¿no? A saber que tenemos derecho. Porque cuando se reclama, tú entiendes, pues es que estoy hospitalizado. No, es que estás hospitalizado, pero porque te han operado. Tendrás que cobrar el día de hospitalización y el día y la propia operación. Claro. Por los dos conceptos. Claro. Donde más se discute es si, sobre todo en niños, amas de casa, si es moderado, si le perjudica para su vida diaria o si es básico. Normalmente las discusiones en las pequeñas lesiones suelen ir por ahí. Y fundamentalmente quiero sacar dos conclusiones. Una, la necesidad de un abogado experto en estos asuntos, porque en función de aplicar todo lo que recoge la nueva ley, no se podrá tener en cuenta o no se podrá tener en cuenta, por ejemplo, lo de la operación quirúrgica. Además de gastos que hemos tenido de el taxi para ir al autobús, para ir el desplazamiento, etcétera. Claro. Sí, todas esas cosas también se tienen en cuenta, hay que sumarlas, porque nos pueden intentar discutir si en vez de moderado es básico, pero oye, pero méteme también esto y esto. Sí, porque al final son pequeños gastos que durante un periodo largo de tiempo suman un dinero importante. Sí, o sea que... sí. Y bueno, lo de lo que es la aplicación de esta nueva ley, si estamos mejor o peor que antes. La ley actual es muy buena, la considero yo muy buena para los grandes lesionados, porque los protege, entiendo yo, que adecuadamente. Antes no se distinguía si estaban en la UCI o no. También se valoran las secuelas y cuando lo que queda ya de por vida. Y la indemnización es también por su calidad de vida futura, lo que se prevé que le va a perjudicar durante el resto de su vida y las necesidades que le va a provocar esa lesión. Por ejemplo, una persona que pierde los brazos, pues no va a poder cocinar durante el resto de su vida. Entonces, esas cosas no se tenían en cuenta antes. Pero a cambio, tenemos el problema, en mi opinión, que infraprotege a los pequeños lesionados, a lo que nos has comentado del golpe por detrás, que tenemos una cervicalgia durante unas semanas. Claro, que por otro lado es de los más frecuentes. Y es el 80% aproximadamente de los accidentes. Bueno, pues por eso, lo importante de contratar un abogado, de tener a mano un despacho de abogados como Salazar Abogados, en este caso en Vitoria, para que nos asesoren y no perdamos un dinerito, que por otro lado nos lo merecemos después de un accidente y nos puede venir muy bien. Igor Salazar, gracias una semana más por este ratito en COPE Euskadi. Gracias, Igor. A ti, Santi. Hasta luego.